Buenas noches. Esta es una reunión virtual sobre el curso online que estamos realizando sobre las ideas políticas. Vamos hoy a revisar las tres primeras lecciones que hemos tratado en este curso. La primera lección que hemos tratado es sobre los pensadores griegos. Grecia ha sido el modelo y el país que no es un gran productor de nada, sino de ideas. Y los filósofos griegos, los pensadores griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, han sido lo que le han dado forma a lo que ahora llamamos ideas políticas. Las ideas políticas. Sócrates no escribió nada. Él era un filósofo que Grecia en esa época se dedicaba fundamentalmente a estudiar sobre la astronomía. Eran muy conocedores. Lo que nosotros conocemos de astronomía vienen de los griegos. Los días de la semana están dedicados a los dioses. Lunes a la luna, Marte, a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. En español no pega mucho, pero si uno entiende un poco de inglés sabe que Sunday, el día del sol, es el domingo. Asimismo, los meses tenían números, o sea, quiere decir, el primer mes se llamaba primero en griego. Y así, en esa época, los años tenían 10 meses. Si nosotros entendemos y nos expresamos en español, a partir del séptimo mes, septiembre era el 7, octubre el 8, noviembre el 9 y diciembre el 10. No habían julio ni agosto, eso lo hicieron los romanos. Entonces, la gente estudiaba y los filósofos estudiaban las cosas de la astronomía, de las matemáticas, y tenían muchos dioses. Y Sócrates fue el primero que se dedicó a estudiar al hombre, a la persona humana, por qué piensa, por qué actúa, por qué siente. Todo lo que tiene que ver Sócrates es su lema era que solo sé que no sé nada, pero él sabía de todo. Entonces, Sócrates tuvo que morir envenenado, que era digamos, el castigo que daban a las personas que violentaban los principios del Estado, de todo eso. Pero Sócrates tuvo un hijo, un discípulo que se llamó Platón. Y Platón fue el hombre que escribió, Sócrates no escribió nada, escribió todo lo que tiene que ver con la filosofía. Y hoy día todos los filósofos en todas partes del mundo tienen que ir y conocer a través de Platón a Sócrates. Sócrates escribió La República, un libro que es el primero que trata sobre las ideas políticas. ¿Qué es una república? Nosotros somos de los pocos países del mundo que se llama república, pero nosotros no entendemos muchas veces qué es lo que significa la república. O sea, la República Centroafricana y la República Dominicana son de los pocos países que tienen como nombre república. El libro La República que escribió Platón, entonces, es un modelo para conocer las ideas políticas. Pero Platón tuvo un discípulo que se llamó Aristóteles. Y Aristóteles es el que creó lo que se llama el Liceo. Ya Platón había creado la academia y la academia y el liceo son centros educativos que ellos crearon. Estamos hablando cerca de 300 años antes de Cristo. No estamos hablando ni siquiera de la época cristiana, sino antes de Cristo.
Y Aristóteles escribió La Política. Quiere decir, los dos primeros libros que hablan de ideas políticas son La República de Platón y La Política de Aristóteles. Todas las profesiones, todos los oficios tienen que partir del pensamiento de estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y tuvieron la suerte de vivir casi, podemos decir, en la misma época, porque Sócrates fue profesor de Platón y Platón fue profesor de Aristóteles. Entonces, en esta primera lección tratamos de conocer bien a estos tres personajes, porque todo lo que nosotros vamos a tratar en el futuro proviene de lo que ellos pensaron, de lo que ellos escribieron, de lo que ellos enseñaron. Hoy día, más de 2000 años después de ello, todavía todos los filósofos del mundo o son socráticos, o son platónicos, o son aristotélicos, porque vienen de los creadores de las ideas políticas. Después, en esta primera lección, también tratamos sobre las prédicas de Cristo. Cristo, digamos, fue un religioso, pero el sermón de la montaña es un discurso político. Y muchos de los principios que nosotros ahora actuamos en política, el humanismo de la persona humana viene del cristianismo. Así es que la primera lección está dedicada fundamentalmente para conocer los orígenes de dónde vienen las ideas políticas. No la política, porque la política siempre ha existido. Lo que ordena, lo que hace en cualquier pueblo es la política. Ordena el funcionamiento de la sociedad. Entonces, esta lección, la primera lección, es para nosotros ir al origen, conocer a los grandes filósofos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y también las prédicas de Cristo. Cristo y Sócrates no escribieron nada, pero sus mensajes, nosotros 2000 años después, todavía estamos recordando los mensajes que ellos hicieron. La segunda lección es para conocer, a partir de esos tres, algunos personajes o sistemas de sociedad inspirados en los pensamientos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Y comenzamos con el primero, que es San Agustín. San Agustín era un anticristiano, se convirtió al cristianismo y, entre otras cosas, escribió La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es un país imaginario, una ciudad imaginaria en la cual se discuten las ideas políticas y las ideas materiales, el materialismo y la parte espiritual. Y es un libro modelo para los que quieren estudiar política, conocer la ciudad de Dios de San Agustín. Después está Tomás Moro. Tomás Moro ha sido un hombre aquí en la República Dominicana muy desconocido, pero es el primer laico quiere decir en este sentido, no religioso, quiere decir laico casado con su familia, sus hijos, que llegó a ser canciller de Inglaterra, cuando Inglaterra era el imperio del mundo, el imperio, el país más grande del mundo. Y Tomás Moro fue canciller, fue abogado. Tomás Moro escribió La Utopía. La Utopía, como la ciudad de Dios, es una ciudad imaginaria, no existió. Utopía. Utopía quiere decir en ningún lugar, prácticamente hablando en español. Y La Utopía de Tomás Moro lo escribió en 1510. Estamos en el 2025 y todavía tiene actualidad, porque Tomás Moro plantea una sociedad
primero, donde no existe el dinero, y ya eso impide en la sociedad materialista que vivimos en todas partes del mundo, que es muy difícil alguien luche para tener una sociedad donde no hay dinero, donde todo lo que se produce es de los mismos productores, se reparten con ellos y los beneficios son para ellos. Y la utopía es algo que no se ha podido concretizar en ninguna parte del mundo. Pero ese libro, La Utopía, pero Tomás Moro es un santo de la Iglesia Católica, pero la mayoría de los católicos no lo conocen. Ustedes no han visto en ninguna iglesia ni siquiera un cuadro de Tomás Moro, ni una iglesia que se llame Tomás Moro, y es un santo. Pero es el santo de los políticos y los políticos no los conocen. Y es el santo de los gobernantes porque fue gobernante y los gobernantes no lo conocen. Aquí en la República Dominicana tenemos un grupo que se llama el Grupo Tomás Moro de República Dominicana, que lo preside Monseñor de la Rosa. Yo soy miembro de la directiva de ese grupo y nuestro objetivo es dar a conocer el pensamiento de Tomás Moro, pero especialmente hacer cursos sobre política, no de partido político, sobre política para jóvenes. Hemos hecho varios diplomados y trabajamos especialmente con la Universidad Madre y Maestra. Tomás Moro es uno de los grandes personajes en las ideas políticas. Después hablamos sobre Nicolás Maquiavelo. En la política se dice fulanito es maquiavélico. Quiere decir, Maquiavelo escribió lo que se hace y se dice, pero no se escribe. Y él lo escribió. Divide y vencerás. Es un principio que él pone. O sea, el príncipe, él escribía para un príncipe, era asesor de un príncipe, y él le aconsejaba las cosas que hacen los políticos, pero lo escribió. Y ese libro que se llama El Príncipe es un libro que da ideas políticas. Era un filósofo, Maquiavelo. También hablamos de Santo Tomás de Aquino. No Santo Tomás el que metió el dedo, ni Santo Tomás Moro, sino Santo Tomás de Aquino, filósofo, uno de los pocos que se llaman doctor en la iglesia, doctor, no solamente padre o sacerdote, sino doctor. Y Santo Tomás de Aquino tomó mucho de las ideas de Aristóteles y la llevó al cristianismo. Y la doctrina cristiana social que se actúa en todas partes del mundo es el tomismo. Y se llama tomismo por Tomás, o sea, por Santo Tomás de Aquino. Quiere decir, lo que se habla del tomismo, quiere decir, es la idea de Santo Tomás, eh, el tomismo. Y ahí hablamos del tomismo y los principios, valores y ética del cristianismo. Después, esos son personajes. También en esa segunda lección hablamos del mercantilismo. Hubo una época en la cual se decía que las riquezas de las naciones, y las naciones eran ricas, y era por los metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos? Especialmente el oro y la plata. Entonces se decía que un país era rico o poderoso si tenía oro y plata. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles a la América, era la época del mercantilismo. ¿Qué buscaban los españoles? Oro y plata, porque eso era lo que decía. Y España pasó de ser un país pobre y miserable a ser uno de los principales poderes del mundo por el oro que se llevaron de América. Ellos vinieron aquí, duraron poco tiempo cuando ellos descubrieron a México, a Perú, a Centroamérica y vieron el oro que hay en esos países. Bueno, nos abandonaron prácticamente. Pero el mercantilismo es un sistema político que estuvo durante muchos años siendo lo que dominaba el mundo y que buscaban los países y los gobernantes, el oro. Después del mercantilismo se pasó a lo que se llaman los fisiócratas. ¿Qué eran los fisiócratas? Estamos hablando de ideas políticas.
Los fisiócratas eran los que decían, no es el oro, no es la plata lo que da la riqueza a las naciones, porque eso no crece. Lo que da riqueza a las naciones es la naturaleza. Quiere decir el ganado, la agricultura, la pesca, las cosas que se reproducen por la naturaleza. Usted tiene, digamos, un gallo y 4 gallinas y sabe que dentro de un tiempo eso se va a reproducir y se va a convertir. Tiene puercos, se van a reproducir. Tiene peces, se van a reproducir. Entonces los fisiócratas fueron los que conquistaron el mundo con el poder que daba, la riqueza que tenían, las cosas que da la naturaleza. Después, en esta segunda lección también tratamos sobre la independencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos fue el primer país que dejó de ser un grupo súbdito de un país grande para independizarse. No eran esclavos, que es otra cosa, sino eran ingleses también que se fueron a, a Norteamérica, la poblaron y después se independizaron, pero escribieron una constitución que es modelo para todo el mundo, la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y después pasamos a la revolución más grande que ha tenido el mundo. Desde que nosotros conocemos el mundo, podemos decir desde Adán y Eva o desde los monos, lo que sea, durante todo el tiempo el hombre trabajaba en el campo, en la agricultura, en oficios, porque no se conocía ninguna máquina. A partir de 1769, cuando Jim Wax inventó la máquina de vapor era un aparato que era agua calentada y esa agua calentada podía mover una rueda y ahí se inventaron telares. Eso fue en 1769. Quiere decir solamente hace 300 años. Toda la historia del mundo está en la agricultura y en los trabajos que se hacían en los puestos. Y los oficios, astilleros, para hacer barcos, pero no habían aviones, no había nada de eso. Entonces, la revolución industrial cambió el mundo del trabajo, cambió todo. Igual que hay ahora máquinas robóticas que quitan empleo, en aquella época toda la gente que solamente se acostumbraba a hacer los oficios que había, que se hacían a mano, cuando apareció la máquina de vapor, entonces cambió el mundo. Y de la misma forma que ahora los que saben son los niños, en aquella época los que aprendieron a manejar esas máquinas de vapor eran niños y se utilizaban niños, hembras y varones para trabajar en las máquinas, porque de la misma forma que un niño ahora puede aprender cosas de tecnología que los adultos no podemos aprender, entonces, en la revolución industrial se cambió el mundo del trabajo y lo que era antes trabajo humano, que lo hacía la persona con su mano en la agricultura o donde fuera, entonces se hicieron con máquinas. Hoy día, por ejemplo, la República Dominicana, nosotros ¿qué somos? Uno puede tener, la mayoría tenemos, digamos, un carro, tenemos una computadora y tenemos un celular. Ni en el carro hay nada dominicano, ni en la computadora hay nada dominicana, ni en el celular hay nada dominicana. Pero aparece un muchacho o una muchacha de 15 o 20 años que arregla el carro, que arregla la computadora, que arregla el celular. Nosotros somos reparadores, no somos creadores de nada. Y en la revolución industrial, entonces pasó eso. ¿Quiénes, los que saben ahora a manejar las cosas de tecnología? Son los niños. Entonces los niños en la revolución industrial trabajaban 9, 10, 11, 14, 18 horas al día. No había sábado, ni día de fiesta, ni días no laborales. Todos los días.
a trabajar. Y en 1802 se hizo la primera ley laboral para limitar el horario de los niños trabajadores y se acordó en 1802 que los niños solamente podían trabajar 14 horas al día, porque antes trabajaban 16, 18 horas al día. Entonces, trajo esto para el pensamiento del trabajo. Lo que nosotros ahora pensamos con los equipos de la robótica se pasó en la revolución industrial con los talleres y las máquinas. A mucha gente que tenía dinero, que eran terratenientes, que tenían extensiones de tierra, la comenzaron a vender para instalar talleres, especialmente en la industria textil. Antes la gente vestía, ¿de qué vestía? De algodón. Y el algodón que es, se toma el algodón, se le quita la pepita y ese algodón se convierte en hilo y ese hilo en un aparato manual se ponían horizontal un grupo, vertical otro, se apretaba y ese algodón se convertía en tela. Y todo el mundo andaba con su tela de algodón. Las mujeres que son más astutas, pues teñían su ropa y tenían vestidos de todos los colores y dibujaban y hacían dibujos. Y los hombres andaban, ustedes ven todo lo anteriormente con una bata, una batola, prácticamente era que andaban los hombres. La revolución industrial entonces, una máquina de vapor podía hacer en una hora lo que 20 personas hacían durante un día. Entonces se desplazó toda esa mano de obra, se fueron a trabajar a los talleres, pero se instalaron talleres para todos los oficios y para todas las profesiones. La tercera lección sobre este curso de ideas políticas, entonces, es para ver cuáles fueron los acontecimientos más importantes que pasaron a nivel mundial. Primero, la revolución industrial trajo un sistema político que se llama el liberalismo. El liberalismo nace de la revolución industrial y establece principios políticos. Y nace un sistema económico que se llama el capitalismo. El capitalismo entonces establece normas económicas. La revolución industrial trajo dos grandes sistemas además del sistema de la maquinaria de la revolución industrial, uno político que se llama el liberalismo, y el liberalismo nace de la revolución, y otro, el capitalismo. Entonces, hay principios del liberalismo que se establecen ahí, en este curso lo hemos explicado, que había como decir, una utopía de lo que se había hablado para instalar y crear modelos que se habían hablado pero que nunca se han comprobado. Hay una concepción filosófica del liberalismo y el capitalismo también tiene sus propios principios y su teoría. ¿Quién fue el creador o el teórico del capitalismo? Se llama Adam Smith. Entonces aquí hablamos de Adam Smith, creador del capitalismo, cuáles son las bases del capitalismo como idea. Después de eso surgió lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración fue un proceso de pensamiento que se dio especialmente en Francia. La Ilustración quiere decir, aquí hablamos ahora una persona ilustrada. Quiere decir una persona inteligente, una persona que tiene todo eso. Y la Ilustración trajo un gran teórico que se llamó John Locke. Locke. Y él habla sobre el estado de la naturaleza y la moral. Quiere decir, son principios que se crearon porque la Ilustración fue de teóricos, no eran personas de acción, sino de teoría. Y entonces apareció cuáles son los principios de la propiedad privada. Antes no había interés en tener propiedad privada porque se vivía en comunidades.
Pero después que apareció la revolución industrial, que apareció el capitalismo, que apareció el liberalismo, entonces había que apareció lo que se llama la propiedad privada. Antes eso no existía ni se discutía. Entonces, la constitución se trató. ¿Qué es lo que trata la constitución? Había un modelo, que fue la constitución que hicieron los norteamericanos, y cómo se puede disolver un gobierno. Entonces, son temas de teoría política que se discutían. La división de los poderes. O sea, en esa época el rey era ley con batuta y constitución. Quiere decir, lo que decía el rey era lo que se hacía y punto. Pero aparecieron gente que decía, no, hay que dividir los poderes y debe haber un poder legislativo para hacer las leyes, un poder ejecutivo para ejecutar las leyes y un poder judicial para enjuiciar a los que violan las leyes, los que violan la Constitución. Entonces, la división de los poderes y después otro que surgió también eran las características económicas. Entonces aparecieron los teóricos. Uno de los principales se llamó François-Marie Aurier, que se conocía como Voltaire o Voltaire, un gran filósofo, un gran pensador de todo el pensamiento moderno en aquella época. Y apareció otro que se llamó Charles Louis de Secondin, era conocido como Montesquieu. Montesquieu. Eran teóricos franceses que establecieron las bases para lo que después fue la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa se basó en las ideas políticas de Voltaire y de Montesquieu. Y apareció lo que se llama el espíritu de las leyes. ¿Qué es el espíritu de las leyes? ¿Qué es lo que quieren decir las leyes? Porque cada quien lo interpreta a su manera. Con eso después apareció otro gran teórico que se llamó Jean-Jacques Rousseau. Ese era uno de los principales teóricos de lo que se llamó la Ilustración. Y apareció también Denis Diderot. Denis Diderot fue el que escribió la primera enciclopedia. Las enciclopedias en aquella época eran un tratado que no se discutía porque ahí estaba todo. Y Diderot fue el que hizo la enciclopedia y todo esto dio base a lo que se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue de idea, fue discutir ideas, pero fue una revolución muy violenta que cambió todo el mundo. Antes de la Revolución Francesa, los gobiernos, los países eran gobernados por reyes. Ellos mataron al rey. Ellos destituyeron al rey y a la reina también. Ellos cambiaron todo, instalaron unos nuevos poderes del Estado. No es el rey quien gobierna, sino los poderes. Ahí se habló del poder legislativo, quiere decir legislativo. Aquí en la República Dominicana son los diputados y senadores. Cuando la Revolución Francesa, a partir de ahí, quien gobierna los países no es el presidente de la República como en República Dominicana, ahora, el poder legislativo. Ellos son los que hacen la constitución y la constitución es la que rige todo. Y ellos son los que pueden cambiar eso. Por eso se llaman gobiernos eh, que tienen el poder legislativo como base fundamental. Y la Revolución Francesa dio el nacimiento de que los estados, los países, deben estar gobernados primero por un poder legislativo. Los diputados y senadores, como nosotros llamamos, eso es lo que mandan los que dirigen. Después está el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, que su misión debe ser cumplir la constitución y hacer cumplir la constitución, ejecutar lo que dicen las leyes. Y después está el Poder Judicial para sancionar a los que violan las leyes.
La Revolución Francesa cambió toda la historia de la política, porque toda la historia era un rey, el que mandaba, una reina o un príncipe heredero, y todo eso la Revolución Francesa lo cambió. Ahora, la Revolución Francesa duró 10 años, de 1769 a 1789. Se hizo un comité que se llamó Comité de Salvación Pública, integrada por 9 miembros con amplios poderes de gobierno, que gobernó la primera etapa de la Revolución Francesa. Después se hizo un comité de seguridad general con atribuciones de policía y seguridad interna. Se dedicaban a investigar el comportamiento de los supuestos enemigos de la Revolución Francesa. Y terminó con un tribunal revolucionario y concluyó la revolución en un fracaso. La Revolución Francesa terminó un fracaso, ahí entró Napoleón y Napoleón, en vez de seguir lo que se había hecho en la Revolución Francesa, que fue en Francia totalmente, entonces llevó la guerra fuera de Francia y comenzó a conquistar otros países. Estas tres lecciones son la primera parte del curso sobre las ideas políticas. Como ustedes podrán ver, que es lo que tratamos es las ideas políticas. En la República Dominicana no se tratan ideas políticas, se trata el pragmatismo. Quiere decir, la gente lo que busca, ¿qué me toca a mí? ¿Qué tengo yo que sacar? ¿De dónde tengo yo que buscar? ¿Cuáles son los puestos mejores para mí y mis amigos? Pero en la historia es otra historia muy diferente. Y aquí hemos hablado de dónde vienen las ideas políticas. Las ideas siempre han existido ideas. La política siempre ha existido, la política. Pero poner en la política las ideas, eso viene de los filósofos griegos. Y después entonces han aparecido una serie de pensadores, de filósofos, de estudiosos que estudian el comportamiento de la sociedad y de la persona. Nosotros aquí no estamos en eso, estamos en otra cosa. Llamamos cosas modernas, pero muy lejos de lo que en realidad ha sido las ideas políticas. Yo termino ahí sobre estas tres lecciones y me gustaría oír a ustedes ahora. Jorge, no se oye. Mi nombre es Jorge Salomón, soy médico, cirujano, trabajo en la vida haciendo, y fui asesor hasta hace poco, ahora estoy haciendo análisis de las prestaciones que se le niega a los afiliados a la Seguridad Social, tratando de que esa situación se mejore, junto con otros colegas médicos también que están trabajando en lo mismo que yo. Realmente este curso me llama mucho la atención, porque a pesar de que hay muchos políticos, realmente no veo discusión sobre las ideas políticas, sino sobre los intereses de cada grupo, incluso grupos de la misma estirpe social. Lo que llamaba el profesor Juan Bosch la, la pequeña burguesía es la que hace aquí la mal llamada política. No es política, es una política partidista, pero la discusión de las ideas políticas no se ve como la veíamos antes, como dice el profesor eh, Gómez Cerda, en la universidad, cuando yo empecé en la universidad en 1969, la discusión era muy variada, muy intensa. Claro, discutíamos por horas, los comunistas por un lado, los no comunistas o que creíamos en la existencia de Dios, los no ateos,
por otro lado, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Había mucho fanatismo realmente. Claro, había personas que ya el fanatismo lo llevaron a extremos, incluso con agresiones físicas, pero gracias a Dios en los círculos donde yo me moví no llegamos a esos extremos. La historia de este país ha ido cambiando también, eso quedó atrás y quedó atrás por una situación muy particular, que es que muchos de esos dirigentes que surgieron fueron captados por la burocracia y de los diferentes partidos políticos que existen y hubo mucha compra de conciencias y actualmente lo vemos, todavía se ve eso. Lamentablemente hemos cambiado la historia que veníamos siguiendo en ese entonces. También creo que influenció mucho la muerte a destiempo de muchos dirigentes y personas que tienen ideas bastante avanzadas para la época. Lamentablemente eso ocurrió quizá como algo ya estudiado y llevado a cabo por organismos no nacionales y nacionales. Volviendo al tema de las ideas políticas, creo que es una iniciativa fabulosa del señor Gómez Cerda, profesor Gómez Cerda, que nos está enseñando muchas cosas que están ahí, pero que muchas veces no vemos. Y creo que debemos seguir en esta onda, no solamente grupos que estamos haciendo cursos. Yo pienso que hay que reflexionar y llevar esas ideas, así como dice el profesor, a otros grupos, a los jóvenes, básicamente, que todavía no se han contaminado tanto con ese pragmatismo negativo que existe actualmente. Yo espero seguir el curso, aprender, seguir aprendiendo. He aprendido en esta semana bastante y espero seguir aprendiendo y sé que voy a seguir aprendiendo. Les dejo en compañía del señor Gómez Cerda y otra participante del curso. Muchas gracias, Jorge. Ariela, Buenas noches. Me siento muy agradecida y feliz de hacer este curso sobre las ideas políticas, que hasta ahora, como van las lecturas y, y la retroalimentación del curso, me ha sido de mucha utilidad para reforzar y afinar algunos conocimientos previos que ya yo tenía. Por ejemplo, ver y darme cuenta y refrescar cómo todo el pensamiento occidental está erigido en base al pensamiento de esos tres filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Para entender el devenir de las ideas políticas de Occidente, no podemos obviar a estos tres filósofos, porque ellos fueron los que analizaron y profundizaron y erigieron las teorías políticas que fueron desarrolladas más adelante por los diferentes filósofos y teóricos que ha dado la humanidad. También he podido aprender y que los cambios económicos dieron pie a sistemas y teorías políticas. Por ejemplo, la revolución industrial, que fue un cambio en la forma de producción económica, dio, dio como resultado la filosofía del liberalismo y la filosofía del capitalismo. Y también me llamó mucho la atención en las lecturas, como la idea de que la naturaleza es la que nos da el derecho, o sea, que la ley nos viene de la naturaleza, viene del filósofo griego Platón. Entonces, Platón pensaba que a través de la razón podíamos conocer el derecho y la ley. Y las enseñanzas de Cristo me ha gustado mucho como el profesor José Gómez Cerda lo aborda en su material para la clase. Yo soy creyente cristiana, pero este enfoque no es que es ateo, pero es muy realista y enfoca a Jesucristo como lo que fue. Además del, según mi creencia, el redentor de la humanidad, fue un político que enfrentó el sistema político de ese tiempo, aunque esa no era
eso venía consigo como el plan salvífico de la humanidad, pero ese no era su objetivo principal, adquirir un reinado de este mundo, como él mismo dijo que el reinado de él no era de este mundo. Me siento muy complacida y muy animada de seguir aprendiendo en este curso. Muchas gracias, Ariela. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo creo que hemos aprovechado esta reunión virtual porque una de las cosas de este curso es precisamente eso, el poder expresarnos, no solamente leer, sino leer, comprender para expresarnos y para influir en los medios que nosotros nos desenvolvemos. Con esto terminamos esta reunión. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a tener otra reunión que vamos a tratar sobre las lecciones 4, 5 y 6 que se refieren al comunismo, a la extrema derecha y a la desobediencia civil. Así es que espero que aprovechemos bien este curso porque nos va a traer muchas ideas importantes para nosotros conocer, interpretar mejor la política en nuestro país. Muchas gracias y nos veremos el próximo lunes en una reunión de este curso sobre las ideas políticas. Gracias. Ese